Bueno, nuevo bloque. Nos vamos a meter con el caso Maradona. A propósito de lo que se ha conocido en las últimas horas, que fue, bueno, oficialmente, ¿no? El lunes, el informe de la Junta Médica, ¿no? Una Junta Médica que fue, para la Junta Médica que se reunió y demás, concluyente, pero para algunas partes, obviamente, no. Es más, algunos de ellos van a presentar su propio análisis y creo que la Fiscalía les dio tiempo hasta mañana para poder presentarlos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, muy polémico también ese informe que se conoció porque en un momento dicen, bueno, ¿quién lo filtró, no? También se cuestionó mucho ese tema, pero estamos en comunicación ahora con el abogado Misanchuk, que es el abogado de la psiquiatra, la que era psiquiatra de Diego Armando Maradona. Dadín, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos, un gusto, gracias por gracias por atendernos, en su programa. Gracias, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, más o menos lo que queríamos saber es, digamos, se conoce este informe y ahora cómo estaría la situación en todo caso de su defendida. Bueno, lo que se presentó el lunes fue el informe de los peritos oficiales. Algunos peritos de parte presentaron informes por separado, algunos en disidencia, otros ampliatorios, y mañana vence el plazo para que dos defensas, la nuestra y otra más, presenten también sus informes en disidencia. En este tipo de casos donde se discute, se debate la atención médica sobre un paciente, es habitual que los médicos, las partes, los peritos tengan visiones diferentes sobre un mismo tema. Bueno, después de eso vendrán las indagatorias seguramente y después se definirá si alguna de las partes pide alguna ampliación de la pericia, cosa que es muy común en este tipo de causas, para dirimir las diferencias que pueda llegar a haber entre las pericias de las partes y las pericias oficiales. ¿Usted lo va a llevar mañana el informe, doctor, ahí a la calle Acasuso, en San Isidro? Sí, por supuesto. Mañana vence el plazo, claro. Creo recordar que a las 13 horas. Así que antes de las 13 horas ese informe va a estar presentado. ¿A qué hora va a estar, doctor, más o menos allí? Bueno, va a depender de mi tarea por tribunales, pero seguramente va a ser antes de las 13. Claro. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque obviamente para ustedes difiere mucho en el pensamiento de lo que fue lo que escribieron o analizaron o en este caso definieron los 20 peritos que estuvieron presentes allí en esta Junta Médica, ¿no? Y que obviamente habla de esa Junta Médica, entre otros puntos, de que hubo prácticamente un abandono de Diego Armando Maradona, que no se tomaron los recaudos, que no era el lugar adecuado, que la defendida suya, en este caso, la doctora Kosachov, lo visitó 3 veces, nada más en el lugar donde estuvo, que en el momento inclusive también de que lo intentaron reanimar, ella no hizo nada, decía, no le hizo tareas de RCP, tuvieron que esperar a creo que era un ginecólogo que vive ahí cerca, que era un vecino. Sí. Digamos, su defendida está bastante comprometida de acuerdo a este informe, ¿o no? Bueno, a ver, reitero, con el mayor de los respetos, pero yo me permito disentir con algunas cuestiones. Claro. Y nuestro informe en disidencia va a decir, señores fiscales, este informe dice que, por ejemplo, no es el lugar ni el momento para hacer una defensa ni para hacer un debate sobre las pericias, pero nosotros tenemos pruebas que constan en el expediente, declaraciones testimoniales y algunas que tienen que ver con chat, donde está acreditado que la doctora Kosachov hizo maniobras de reanimación. Y no dicho por ella, dicho por otros testigos, con lo cual nosotros vamos a decir, de tal foja surge que sí hizo, de tal audio surge que sí hizo, de tal chat surge que sí hizo. Claro, porque ahí en el informe dice que que los testigos que estaban ahí reconocieron que ella no hizo nada, que al contrario se quedó como dura en ese momento hasta que vino este otro médico y demás. Pero bueno, claro, son detalles, no sé, obviamente. Pero no son detalles, pero bueno, los detalles suman también. Sí. Pero aparte es muy importante esto que vos decís. Sí, es verdad, puede ser que haya alguna prueba que dice que no, pero nosotros vamos a poner de sobresalto, vamos a destacar
en qué foja surge que ella sí hizo maniobras de reanimación. Claro. Es decir, de eso se trata un juicio precisamente, Sí, sí, y de sí. eso nos ocupamos los abogados. Unas partes dicen que una prueba dice que no, o la defensa se ocupa de decir, bueno, pero tal prueba dice que sí, y después será tarea del juez, en esta instancia que es de investigación, de los fiscales, pero esto después va a pasar a una etapa de juicio, donde los jueces verán las pruebas que muestra una parte, verán las pruebas que muestra la otra parte, y ellos serán los que definirán en base a eso. A mí no me preocupa que un informe pericial critique algo de un cliente mío, porque yo después tengo la oportunidad de decir, miren, de tal foja del expediente surge tal otra, y después el juez decide. Claro. Y yo acepto las opiniones en contra, así como pido que se acepte y se valore las opiniones o las pruebas que yo voy a señalar que están en el expediente que demuestran lo contrario. Y después define el juez. Claro, o ahora, los jueces. Este informe es bastante lapidario con su defendida, porque habla de un abandono, habla de 12 horas de agonía. Digo, es difícil defender esa postura. Si no, ¿sobre quién recae la responsabilidad para usted? Bueno, pero lo que pasa es que tenemos que evaluar distintos momentos. Esto es como una película, es algo dinámico y tiene distintas escenas, y en cada escena cada uno deberá responder por ese momento. Primero vos me hablaste de que el informe hace referencia a un abandono. Bueno, habrá que ver. Agustina era y es psiquiatra. Entonces, ella va a responder lo que corresponda por su a un especialidad psiquiatra en ese contexto. Eso con respecto al abandono. Después vos dijiste que hubo 12 horas de agonía. Bueno, nosotros tenemos pruebas que las vamos a poner de resalto en la disidencia, en la indagatoria y yo en las presentaciones que pueda llegar a hacer, que acreditan que no hubo 12 horas de agonía. Es decir, todo esto y todo lo que tiene que ver con los temas médicos es discutible, y yo respeto la opinión de los peritos oficiales, pero también voy a poner de manifiesto que hay otras pruebas que me permiten a mí decir que eso es opinable. Claro. Ahora, ¿también va a presentar el doctor Rivas por la defensa de Luque? La defensa de Luque ya presentó el mismo lunes una pericia, sí, mal no recuerdo. Sí. Y en el caso del perito Areco, que es el perito de ustedes, que los fiscales lo imputan de haber distribuido el informe pericial, ¿cómo van a contestar esa imputación, doctor? Gracias por hacerme esta pregunta, porque la verdad que fue una situación que, como tantas otras, a lo largo de este proceso, quedaron instaladas y no siempre he tenido la oportunidad de hablar con respecto al tema, así que como siempre agradecido por el espacio. En primer lugar, los fiscales abrieron una investigación, y cuando abren la investigación, si ustedes quieren en otro momento, o me acerco o lo charlamos o se los hago llegar, ponen en la resolución que la versión del informe que está en la prensa coincide con la versión del informe que le enviaron a Areco, que tiene una marca de tipeo. No es una marca de agua, porque la única entidad que hace marcas de agua es la Casa de la Moneda. Es decir, que los peritos oficiales no tienen esa capacidad ni esa facultad. Pero ¿qué dicen los fiscales? Señores, es el mismo informe con la misma marca, es decir, coinciden las marcas. Entonces dicen, bueno, evidentemente, aparentemente, acá habría habido una filtración. Pero es muy interesante, porque dice, resta investigar, porque en la frase, que yo no la tengo encima porque salí a la calle para hablar con ustedes, queda claro que a la prensa llegó de otras manos. Es decir, que no es una filtración, no está acreditado, ni tampoco los fiscales sospechan que Areco le dio el informe a la prensa. Eso no lo dicen ni siquiera los fiscales. Lo que dicen los fiscales, señores, este informe coincide con el que le mandaron a Areco, coinciden en la forma, en el tipo de marca que tenía. Pero la marca es una marca de tipeo. O sea, queda claro, ¿no? Que no es ninguna marca de seguridad.
Entonces, pero después también los fiscales dicen que en el medio hubo terceras personas que son las que le hicieron llegar eso a la prensa. Y déjenme decirles que muchos periodistas, hablando sobre el tema, me han dicho, Badín, no, a nosotros no nos llegó por Areco. Llegó de manos de otras personas y bueno, hay un derecho constitucional. En mi caso, le puedo asegurar que tampoco fue por Areco. No, ni mío tampoco. No fue por Areco. Yo les propongo que le pregunten en off a cada uno de los periodistas que tuvo el informe el día que ni siquiera yo lo tenía. Yo llegué a un programa de televisión un día y lo tenían impreso y le estaban haciendo una entrevista a un médico legista de renombre y lo tenía impreso y ni siquiera yo lo tenía. Es decir, acá evidentemente circuló un informe igual al de Areco, pero a todos los periodistas, y yo resalto el trabajo del periodismo, porque los grandes cambios sociales se dieron a partir de investigaciones periodísticas. Así que yo me saco el sombrero por el periodismo. Lo que digo es, este informe circuló, era el mismo que el de Areco, pero ningún periodista me dijo, este informe me lo dio Areco. Todo lo contrario, me dijeron, Badín, quédate tranquilo porque no me lo dio Areco. Claro. Así que yo estoy absolutamente tranquilo, Areco está absolutamente tranquilo, porque no salió ni de Areco, ni de quien les habla, por supuesto, porque no lo tenía en ese momento el informe, ese informe a la prensa. Así que acá pueden haber pasado infinidad de cosas, que serán materia de esa investigación, pero a mí no me gusta distraer la atención. De última, esa filtración, por suerte, no generó ningún perjuicio al trámite del expediente. ¿Saben cuál hubiera sido la situación grave? Que la versión que circuló el viernes por la tarde haya sido distinta a la que se presentó el lunes. Claro. Y hasta donde tengo entendido, son iguales. Con lo cual no hay ningún perjuicio, no hubo ningún tipo de daño al trámite del expediente, no hubo ninguna situación que generara una demora ni nada por el estilo. Por suerte, porque acá las familias del paciente, los allegados del paciente y los propios imputados necesitan que esto avance para llegar a una definición y que esto llegue a la etapa de debate por excelencia, que es un juicio donde se determine si hay o no responsabilidades. Esta etapa que están llevando adelante los fiscales de manera minuciosa y sin parar desde el 25 de noviembre, se llama investigación penal preparatoria. Es decir, es una investigación. Durante una investigación no se atribuyen responsabilidades. Sí. Las responsabilidades se atribuyen en un juicio y es facultad. Claro, ahora, Badín, puede haber una segunda junta médica entonces, ¿no? Bueno, por supuesto. En las causas donde se investigan las causas de muerte de una persona, yo no quiero... tenemos causas de trascendencia institucional donde una pericia dijo que una persona se quitó la vida y una segunda pericia meses después dice que eso no fue un suicidio sino que fue un homicidio. Es decir, estas cosas pasan, las opiniones distintas. Estamos hablando existen. De Nisman, caso Nisman, doctor, ¿no? Estoy dando ejemplos. Entre otros, sí. Entonces, claro. Entonces, hay que esperar después que los jueces, que son los que están encargados en nuestra república de impartir justicia, se sienten, vean todas las pruebas y definan. En la etapa de investigación no se atribuye responsabilidad penal. Se investiga, se reúne prueba para que después haya un juicio donde todos puedan defenderse y todos puedan decir lo que tienen para decir, para acusar y para defenderse. Yo soy muy respetuoso en estos casos porque hay una persona que falleció, en este caso es una persona con trascendencia pública que tiene el respeto, el aprecio del mundo, y otros casos es una persona que no es conocida más que por su familia y sus amigos. Hay que guardar respeto porque esto es un expediente, pero hay personas atrás de todo esto. Entonces, lo que digo es, vamos a esperar cada paso. Yo antes decía hay que esperar la pericia arrojó esto, y yo después de una pericia como abogado defensor tengo plan A, plan B y plan C. Analizo todas las pericias, puedo pedir una ampliación o no, puedo pedir una nueva pericia ahora o más adelante, puedo plantear alguna cuestión formal. Es el ejercicio
de la legítima defensa, y esto no tiene que ser una ofensa para nadie. Lo importante es que el proceso está avanzando en buenos tiempos, la Fiscalía está haciendo un excelente trabajo, y bueno, yo siempre digo lo mismo, puedo sonar reiterativo, pero bueno, siempre en el máximo respeto de todas las personas que están involucradas en este expediente. Doctor, la doctora Kosachov, ¿tiene miedo de ir presa? Bueno, a ver, también es muy interesante lo que vos decís. No hay elementos en el expediente que a mí como abogado defensor me hagan sospechar una detención. A veces se asimilan los cambios de calificación legal con una posible detención. Bueno, a lo largo del proceso los cambios de calificación legal ocurren y a mí no me preocupan. Y no siempre un cambio de calificación legal implica una detención. Yo trabajo en otros procesos penales donde hay médicos procesados por abandono de personas seguido de muerte, que tiene una pena muy alta, y el médico está en libertad. ¿Se entiende? Es decir, si vos me decís, ¿hay elementos para sospechar una detención? La verdad que no. Hay elementos para sospechar un cambio de calificación legal y no es el momento procesal. Y la verdad es que falta evaluar toda la prueba. Claro. Porque eso es tarea de los fiscales y de la defensa cuestionar o no esa calificación legal. Pero no es como para preocuparse. Si ella tiene miedo de ir detenida, y yo lo que le digo es, Agustina, no hay elementos que justifiquen hoy una detención, porque la detención no tiene que ver con la calificación legal. La detención tiene que ver con que si el imputado está o no está derecho, si hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la justicia. Y acá, por más que algún malintencionado alguna vez haya dicho que Agustina ocultó información, nosotros trabajando a la par de la Fiscalía fuimos aportando contraseñas que aparecieron después, etcétera, etcétera, para que estuviera toda la información. Agustina está a derecho desde el primer día, es decir, no hay motivos que justifiquen una detención, porque el principio es la libertad durante el proceso. Nadie puede ir preso si no hay una sentencia condenatoria por un delito que así lo amerite. La prisión durante el proceso tiene como único justificativo que esa persona pueda entorpecer la investigación o fugarse. Ninguna de esas dos cuestiones se dan en la especie. Tal cual. Doctor Mizanchuk, muchísimas gracias. La verdad que un placer hablar con usted, más allá que se pueda o no disentir o hacer alguna pregunta que pueda incomodar, pero le agradecemos la deferencia y además el trato para con nosotros siempre. Para mí es un gusto y estoy siempre dispuesto a responder todas las preguntas porque me parece que el periodismo tiene esa posibilidad de informar a la gente y a mí me gusta cuando se le informa bien. Es decir, yo me corro un poquito del rol de abogado defensor y trato de ser lo más objetivo para explicar coherentemente y explicar que obviamente puede ser que haya pruebas que estén en contra de los intereses que tengo que defender y yo voy a resaltar las pruebas que están a favor de los intereses que tengo que defender y después estaré a lo que un juez diga a futuro, porque tiene que quedar en claro, no pesa sobre los fiscales la facultad de determinar si hubo o no una mala praxis. Ellos tienen la función de investigar. Después los jueces juzgan. Bien. Doctor, abrazo grande, gracias. Un abrazo a todos ustedes, gracias por el respeto y por el afecto con el que me tratan siempre. Muchas gracias. Por favor, hasta luego, doctor. Adiós. Hasta luego. El doctor Mizanchuk, Vadim Mizanchuk, hablando justamente de la psiquiatra, la doctora Kosachov. Y a ver, más allá de todo esto, bueno, hay que entender que es el abogado defensor. Sí, es lógico, puesto. La postura y obviamente la defensa, que no se aleja demasiado de lo que obviamente piensa y demás, porque es parte de la estrategia y parte de lo que van a analizar. Ahora, si la Fiscalía, después de tener este informe, se va a tomar unos días para analizar en conjunto, son varios fiscales de San Isidro, para definir quiénes van imputados, quiénes van, obviamente, al ser imputados van a indagatoria, y si hay o no detenciones. Esto es lo que me dijeron a mí. Vamos a evaluar si hay o no detenciones. Después se pedirá la excarcelación, claro, una domiciliaria o no, porque se podría cambiar de homicidio culposo a homicidio doloso, que es una pena que va de 8 a 25. Sí. Entonces ahí ya es distinto, ¿no? Está bien, no tendrán antecedentes,
pero eso lo meritará justamente la Fiscalía, ¿no? Ahora, qué grave que se filtren documentos como ese, ¿no? Sí. Como lo que es... Siempre pasa. Sí, yo sé que siempre pasa, pero bueno. Siempre. Para mí, como periodista, no voy a ser hipócrita. La verdad, no, es un documento está bueno que se filtre porque podemos contar la realidad y la verdad. Ahora, si fue el viernes, fue el lunes, bueno, la bronca de los fiscales que fue el viernes y no fue a posteriori. Claro. Los fiscales, les cuento y con esto cierro, los fiscales en el escrito pusieron una trampita. Sí, Cada uno de los peritos que recibió tenía una marca particular. Sí. Un número. Sí. Un número diferente, cada uno de ellos. Justamente para esto. Por eso se dan cuenta quién es el que por lo menos, no sé, se lo dio a otro médico, supongamos. Y ese otro médico se lo pasó a alguien. Sí, alguien más. Y ese alguien se lo dio a un periodista. O le llegó al periodista, no sé, lo que sea. Pero bueno, mañana, último día para presentar esto y después, obviamente, ya sabremos seguramente, yo calculo que en 10, 15 días se sabrá, o tendremos tal vez antes, alguna novedad respecto de este caso de Diego Maradona. Lo que se quiere saber en esto es si se pudo haber evitado la muerte de Maradona. Claro, ¿sí? exactamente. Es decir, quiénes son los responsables de no haber evitado la muerte de Maradona, si es que hay algún responsable. Pausa, ya volvemos.